Entonces, aquí nosotros terminamos la semana pasada con algo que yo dije, ahora vamos a verlo otra vez, porque de verdad que es importante en la toma de decisiones, que es básica para nuestra vida, porque recordémonos que nosotros somos es un tomador de decisiones. A ver. Entonces dice, la pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias, ¿a qué se está refiriendo? A las maniobras dilatorias del ego para que nosotros no tomemos la decisión y nos quedemos en el victimismo y todo ese rollo. Entonces dice, ¿para qué? Esa es la pregunta que tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tiene? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Nosotros tenemos que plantearnos siempre cuál es el propósito de esto que yo estoy deseando. Dice, cuando tomas una decisión, esto se lo dijo a Helen, me estoy recordando, que Jesús se lo dijo a Helen con respecto a algo que tenía que aprender de Bill. Decía, cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Fíjense, cuando tomamos una decisión con respecto a un objetivo, tomamos una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Esto tiene que ver más adelante, lo dice de otra forma, con que tenemos que decidir el objetivo y los medios tenemos que aceptarlos, que en este caso el objetivo es la paz y el medio para la paz es el perdón, que es lo que el ego nos va a decir que es difícil. Entonces dice, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Entonces quedamos en el astral, sí, yo no sé cómo vamos a hacer para quedar todos en el mismo sitio. Pero buenísimo, pero bueno. Ok, entonces, el Espíritu Santo utiliza mucho los contrastes. Dentro de un ratico lo va a decir. Pero entonces, claro, el ego parece que nos da muchísimas recompensas. Y ahora nos dice cuáles son las recompensas de Dios. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza y si te identificas con él no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Ya hemos hablado de que nosotros le tenemos lealtad al ego. Nosotros no debemos tomar al ego a la ligera. Hay un libro de Kenneth Wapnick que me gusta mucho que se llama Así, tomar el ego a la ligera. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Le guardamos lealtad, recordemos, porque fue fabricado por nosotros. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera, bueno, fíjense, y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Por eso yo siempre hago hincapié en nada de la idea de que ya estamos listos, ya hemos deshecho el ego, es mentira. Es mentira. Nosotros todos tenemos eguito, que lo vamos deshaciendo, pero tenemos allí un eguito, que no se descarta a la ligera, que además se vuelve vengativo y él va a estar ahí fastidiando. A ver, ¿quién está entrando por aquí? Andrea. Entonces, fíjate, y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. El ego controla gran parte de nuestra mente y no lo tomemos a la ligera. Es un sistema de pensamiento que es sumamente congruente con su deseo, con su fabricación. Sin embargo, no nos podemos detener allí porque entonces, claro, sería desalentador. De lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Esto lo dice así, pero es básico entender que cuando hablamos del ego, fíjense, nos dice, primero aquí nos dice Jesús, he hablado del ego como si fuera un ente separado de ti, pero la verdad es que el ego es algo que nosotros creemos acerca de nosotros mismos. En este mundo, que es todo cuántico, lo que le da vida
entre comillas, a algo, es nuestra creencia, creer en eso. Y el ego es lo que nosotros creemos que somos. Por eso es que liberarnos del ego muchas veces se siente, ya lo hablamos la semana pasada, se siente muy doloroso porque lo asociamos con aquello que somos. Si yo no tengo ese problema, si yo no tengo esa situación, ¿quién soy? Es lo que creo que yo soy. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. ¿Cuál es nuestra otra vida? Nos dice un curso de milagros, esto ya tiene que ver un poco con la metafísica, de que nosotros en este sueño es solo un pensamiento de nuestro ser, es un solo pensamiento que cree que está separado. Por eso dice, tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción. Por eso es que dice, mientras creas que estás aquí, nosotros seguimos estando en Dios y hay un pensamiento que cree que está aquí. Y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ello. Nuestro verdadero ser que está en Dios y que no sabe nada de esto está relax. Es inmune a nuestro sufrimiento y a toda nuestra cosa y no está engañado. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas de manera egoísta con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la en cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. Ya lo vamos a hablar. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Cuando aquí se refiere a la brecha, es como en esto que es el sueño, que es la conciencia sin ese, está el nivel alto de conciencia, después viene el conocimiento. Entonces eso es lo que llama como la pequeña brecha, que esa la elimina el mismo Dios. Pero entonces aquí nos habla de la deuda que nosotros tenemos con nuestro hermano. Voy a continuar, porque en realidad dice, estás en deuda con tu hermano, esa deuda es la misma deuda que tienes conmigo, porque el otro es el Cristo igual que nosotros. Entonces, cuando actúas de manera egoísta con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. Ahora nos los va a decir un poquito más adelante, pero realmente hay entre los milagros, dice que realmente un milagro es cambiar un resentimiento por un milagro. Y entonces, ¿el milagro a qué nos lleva? A que en ese cambio de percepción dejemos de ver, la maldad que nos han hecho, lo cambiemos por gratitud por nuestro hermano. Eso no lo podemos hacer solos ni de casualidad, precisamente porque el ego tiene tomado un aspecto muy amplio de nuestra mente. Y entonces dice, claro, uno lee eso y uno dice, hay cosas que como yo voy a verlo con gratitud a mi hermano. Y entonces dice, todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí en vez de a tu ego en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única lección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta lección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Esto ahora se va a poner a explicar más, pero a ver, lo voy a leer. Mira, es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Esto es una de las grandes diferencias entre un curso de milagros como camino espiritual y otros caminos espirituales. Muchos caminos espirituales eh, dicen que necesitamos el dolor para hacer en esa dualidad, hacer la comparación entre dolor y felicidad. O sea, nos pone como que si no tenemos dolor no podemos apreciar la felicidad. Yo creo que todo lo hemos escuchado. No, el dolor es muy importante porque si no, no nos damos cuenta de cuando estamos felices. Este es un camino espiritual diferente. Él nos dice, no necesitas en absoluto el dolor. Porque, ¿cómo? Porque, bueno, más adelante también nos va llevando el curso a que la verdad es la verdad y que la mentira es la verdad y la mentira es la mentira y hacer la distinción de entre ellas. Entonces, ¿cómo vamos a necesitar una mentira para valorar la verdad? Este es un camino diferente. Dice,
Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Pero en cambio, por eso es que tiene tantos ejercicios, un curso de milagros, fíjense, nos está diciendo, que estás en deuda con tu hermano, necesitas verlo de otro modo, que dentro de un rato se va a meter con la gratitud. Entonces, por eso cuando hacemos las lecciones, hay muchos ejercicios de agarra a tu hermano ese que es como el que más te hace daño, ponlo enfrente, mírale todo, o sea, mentalmente, ¿no? Mírale todos sus defectos, míralo todo lo que ha hecho, no sé qué, entonces pídeme consejo a mí y vamos a ir viéndole la luz, vamos a verle la luz, no sé qué, pero todo con la ayuda de Jesús, ¿no? Y entonces dice que en el momento cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicios, sentimos paz. Pasamos, aunque sea ese instante, del resentimiento a la paz. Y entonces dice que esa es la recompensa de Dios. Y otra, ahora nos habla de otra recompensa. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Entonces, un curso de milagros no nos lleva al dolor para apreciar la dicha. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas, puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego. Fíjense, tú y no el ego. Nosotros no somos el ego. Lo digo porque hay muchos maestros que dicen que nosotros somos el ego. Nosotros no somos el ego. Yo me quedo calladita, muy bonita, pero no. Aquí dice, puesto que en este reconocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido del todo. Acuérdense que hace un ratico, bueno, hace un ratico, hace un párrafo, nos dijo que el ego se sostenía por nuestra creencia en él y sobre todo que nosotros creemos que somos él. Entonces, dice, todavía, puesto que este reconocimiento lo haces tú, tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido del todo. Tenemos que aceptar que todavía no estamos tan convencidos de que no seamos el ego, porque incluso no sabemos ni siquiera distinguirlo bien de nuestro yo verdadero y del ego. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Crees que debes escaparte del ego, le tenemos miedo al ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. ¿Por qué? Del ego no se escapa, ni humillándolo, ni controlándolo, ni castigándolo, porque con cualquiera de estas le estamos dando realidad. Estamos diciendo, sí es lo que soy, es real, tengo que huir de él. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. ¿Qué es la disociación? Ese es un término que lo utiliza mucho un curso de milagros. La disociación es que nosotros nos hemos disociado en este pacto que hicimos con el ego, nos hemos disociado de nuestro verdadero ser. Pero es disociar, no eliminar. No se puede deshacer lo que es verdad. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Entonces, fíjense, el ego y el espíritu no se conocen. Entonces, tenemos que disociarnos del espíritu para mantener vigente nuestra creencia en la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. Nosotros hemos querido creer que nosotros somos una cosa separada de Dios. Y todavía, aquí con un curso de milagros y todo esto, todavía por momentos, segurísimo, porque si no ya estuviéramos en el conocimiento, creemos que estamos separados de Dios. ¿Cuándo creemos que estamos separados de Dios? Un montón de veces en el día. Cada vez que sentimos miedo, cada vez que sentimos tristeza, cada vez que sentimos rabia, cada vez que estamos angustiados, cada vez que decimos no puedo, cada vez que pensamos que de esto no tenemos salida. De todos esos momentos creemos que estamos separados de Dios. Así que no es mentira cuando nos dice Jesús que no tiene tomado una gran parte de nuestra mente. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. Además, queremos creerlo. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que la perpetúa. Nosotros, fíjense, no las lanza así, sino porque quieres que tú lo eres.
Nosotros queremos continuar separados. Y entonces, ¿cómo lo creemos? Lo queremos, lo creemos, queremos, creemos, y por lo tanto decidimos. Decidimos que queremos seguir estando separados. Nos gusta nuestra separación, nos gusta nuestro individualismo. ¿Cómo puede enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Por eso es que en este capítulo nos habla de las recompensas de Dios. O sea, Jesús nos motiva muchísimo un curso de milagros, porque sabe que la mente está muy, muy tomada desde el ego. Entonces nos está motivando continuamente. Entonces por eso nos dice de las recompensas y todo eso. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según se le aproxima. Esto es hermoso. Fíjense, nos dice. Se desechó esa unidad porque no se valoró, no se le dio importancia. Entonces, lo que utiliza el Espíritu Santo es el contraste, como ahora le estoy diciendo. Entonces, si en esa completud, en esa unidad, nosotros estábamos felices, estábamos en paz, y nosotros nos hemos acostumbrado a una infelicidad, entonces nos dice, tienes que darte cuenta lo infeliz que eres. No me recuerda la charla del viernes del alumno feliz, que habla exactamente lo mismo. Fíjense que él se pone muy repetitivo, un curso de milagro. Cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo menga su infortunio según se le aproxima. Es lo que yo les digo, uno se va sintiendo como un poquito más en paz, un poquito más en paz, un poquito más en paz. Entonces eso motiva, eso motiva. Se empieza a valorar la paz, esa que se había desechado, se empieza a valorar. Y todavía nosotros nos podemos dar cuenta de cuántas veces uno dice, a ver, no soy feliz, pero lo que necesito es tal cosa, lo que necesito es tal cosa. O sea, siempre vamos buscando una forma. Y entonces viene un curso de milagros y te dice, no, tú lo que necesitas es paz. No, yo no necesito paz, yo lo que necesito es más plata. Bueno, entonces dice aquí, esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó. Empezar a asociar lo infelices que somos con la ausencia de lo que desechó, de la unidad. Y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Fíjense, hace un momento, bueno, comenzamos hoy como terminó la semana pasada, donde decíamos que el objetivo hay que mantenerlo presente y vamos a aceptar los medios para ese objetivo mientras nosotros no cambiemos de parecer. Podemos cambiar de parecer. Nosotros, nuestro yo verdadero, puede cambiar de parecer. Esto lo enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Oye, lo deseché la paz porque no le había dado valor, pero ahora me estoy dando cuenta que de verdad que la paz sí es importante, que me siento distinto y eso me motiva, le empiezo a dar valor, me parece, es lo que le digo, me parece dar importancia, empieza con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigue siendo libre de elegir, más a la vista de recompensas de Dios. ¿Puedes realmente desear las recompensas del ego? Entonces dice, tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Nosotros nos hemos enseñado a nosotros mismos que la felicidad es el ego y los regalitos del ego. Y la infelicidad es el espíritu, porque claro, es que imagínense, la infelicidad del espíritu, hemos asociado el espíritu con que si se hace esto es malo, que si hacer esto es malo, o sea, estar en el espíritu es aburridísimo, como nos los habían contado. Entonces, de verdad que por eso es que se había asociado la felicidad con el ego, porque va, tiene sufrimiento, pero el ego tiene sus regalitos. Pero del otro modo, todo es malo, todo es malo, todo es malo, nos vamos a la cuarta paila del infierno, no sé qué. Asociamos, por supuesto, el espíritu, cuando hablamos de espíritu, unidad con Dios, como vamos a desechar eso.
De momento, la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. O sea, acuérdense que nos está hablando Jesús. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestres que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. Si estamos aquí no es de casualidad. Si estamos aquí y ya estamos. Hemos pasado ya, creo que empezamos en julio, agosto, septiembre, octubre. Uf. Si estamos aquí y hay varias personas que ya han dicho, no, qué pereza, que no sé qué, perfecto. Pero si estamos aquí, no es casualidad en absoluto. Jesús no se ha equivocado en que este es un camino para nosotros. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación porque mi voluntad nunca está de acuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que llevé a término el papel que me correspondía en ella como hombre. Jesús completó la expiación para sí mismo. Y ahora la puedo completar a través de otros. Todos vamos a ir completando nuestro proceso de expiación. Él la completó. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras las de ellos sean insuficientes. Por eso también ahora nos decía aquí, todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recorras más y más a mí. Nosotros necesitamos ayuda para este camino, la ayuda la tenemos. Y cuando la pedimos, vamos a tener una fortaleza que no es nuestra. Eso sí tiene que ver, como quien dice, lo de la Biblia que dice, todo lo puedo en Dios, todo lo puedo en Dios, la fortaleza no sé qué, bueno, cosas así de la Biblia que yo no me las sé mucho de memoria, pero que es así, la fortaleza de Dios es mía, y es lo que dice, pero aquí nos está diciendo cómo nosotros podemos tener la fortaleza de Dios, pidiéndoselo constantemente. Jesús toma mi mente, así de fácil. Jesús toma mi mente, Jesús toma mi mente, o Espíritu Santo toma mi mente. Entonces vamos a empezar a ver que nos vamos quitando unos bloqueos mentales que habíamos tenido, porque aunque no confiemos mucho en nosotros, Jesús sí confía en nosotros, porque sabe quiénes somos. No está confundido con que somos un ego. Iré contigo al Santísimo, y mediante mi percepción, Él podrá salvar la diminuta brecha. Mediante mi percepción, la percepción de Jesús. La percepción que Él tiene con respecto a nosotros. Tu gratitud, ahora lo que yo les decía, del hermano, ahora está completando, porque lo que todavía estamos aquí en el cuarto capítulo, que cada vez está un poco más fluido, pero todavía tiene así sus saltos. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Ahora nos decía que estábamos en deuda con el hermano. Y entonces ahora dice, estás en deuda, por lo tanto, lo único que necesitas es la gratitud, cambiar la deuda por la gratitud. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Mientras nosotros, esto es lo que más nos choca, a veces es parte de la gran dificultad que tenemos con el curso, porque es que nosotros mientras veamos culpable al otro, no podemos ver nuestra santidad. Es imposible. Porque entonces significa que cuando culpamos al otro, hacemos real que también nosotros somos culpables a los ojos de los demás. Se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que creó, a tu hermano, no al personaje. Esa es la cuestión. Igual que nosotros mismos, nuestro verdadero ser es santo, el personaje no. Los demás personas igual, somos iguales. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano. Después más adelante nos dice que al final no existe ni el hermano. Estamos todos, que el otro simplemente es nuestra percepción. Pero bueno, eso nos cuesta más asumirlo. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano. Y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano porque cada uno de ellos es hijo de tu padre. El amor no conquista porque claro, si nosotros logramos perdonar, ver libre de pecado a uno solo, al que consideremos, bueno, peor, ya todos los demás quedan libres en nuestra mente. Todos los demás quedan libres. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus creaciones.
ahora no las reconoce. Acuérdense que nosotros tenemos unos hijitos en el cielo que son nuestras creaciones. Pero lo que les digo, de las creaciones lo que dice son cosas así. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra allí. Nosotros nos disociamos con nuestro verdadero ser, nosotros nos disociamos de nuestras creaciones, pero las creaciones están en el cielo. A medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí, y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la puedes emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación, porque al hacer eso se desvinculan de mí. Jesús está en el otro. Así de importante es pedir poder ver el Cristo en el otro. No podemos solos. Yo les digo que desde el ego es difícil. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a todos tus hermanos. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a todos tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para ir a Dios. Eso se debe a que la función del amor es una. A ver, todo lo puesto en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, mira, mira, qué lindo. Bueno.